el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta noche estaremos desarrollando cosas que de pronto son inherentes a lo que está sucediendo en nuestro contexto, la realidad. El chocolate caliente y el vino tinto esta noche está ya predispuesto para poder desarrollar un tema, hemos dicho, súper delicado, porque va a tocar sensibilidades, ¿no? Vamos a quizás remover un poquito, a ver el piso, cómo estamos en esto los cristianos y cuál es nuestra postura, nuestra visión respecto a este tema. Hoy vamos a desarrollar el tema del homosexualismo, adopción y casamientos. ¿Qué pasa con esto? ¿Son derechos o caprichos? Así tal cual usted lo leyó y así tal cual hoy también vamos a procurar caminar y ahondar en todo este tema. Y yo le pido que se ponga cómodo y seguidamente vamos a desarrollar el tema. Antes, y la cordial bienvenida a Alejandro Maldonado, quien está en la cabina número 2. Querido Alejandro, muy buenas noches. Tu saludo a toda la audiencia. Querido Fernando, muy buenas noches, estimados radioescuchas, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que esta noche sea de edificación. Todos los temas o todos los aspectos que involucran este tema durante esta noche puedan servirles a ustedes para clarificar mucho más la visión que tenemos o que debiéramos de tener a la luz de las Escrituras sobre el homosexualismo y las diferentes posturas que también se han dado a conocer a lo largo de este tiempo en diferentes países para defender el mismo. Sí, es interesante, Alejandro, cómo se ha ido manejando un plan, y a mí me parece que no es nada casual, por supuesto, es algo preparado, algo maquinado, y bueno, ya vamos a ver eso más adelante, pero en el transcurso del programa pueden enviarnos sus preguntas y vamos a procurar también desarrollarlas en el buen sentido y en el mejor entusiasmo para poder ser edificados esta noche. Alejandro, el homosexualismo, la palabra ya de por sí nos manda a que tengamos cuidado, justamente con las circunstancias en las cuales vivimos, en el medio en el cual nos estamos moviendo y también en el medio legal donde estamos moviéndonos. Quizás tengamos que buscar y rebuscar nuestros términos. ¿Será que eso está bien? ¿Cómo es que estamos identificando estos tiempos difíciles? Bien, tratar este tema es sumamente delicado por las diferentes circunstancias que se han ido dando a lo largo de este tiempo en diferentes países y en el nuestro también, y nos han puesto en una situación en la cual es necesario clarificar varios de los términos que estamos hoy en día haciendo uso, conceptos que se están manejando actualmente y errores que se están dando a lo largo de diferentes iglesias para querer de alguna manera solventar o querer apoyar de alguna manera a la comunidad gay actualmente. Debemos de entender que hay varios aspectos que se deben de tocar el día de hoy. No va a ser exclusivamente de orden teológico, sino yo considero que el aspecto teológico tiene que ver también con una serie de ciencias más que puedan colaborar a que podamos comprender este tipo de temas. Vamos a comenzar con un área que actualmente no se hace uso para explicar o para entender este aspecto del homosexualismo. Sobre todo en las iglesias se ha omitido el uso de diferentes tipos de ciencias como aspectos que nos pueden ayudar o nos sirven para comprender este tipo de temáticas. Un aspecto importante es la ciencia, porque actualmente se ha estado usando bastante el criterio de que el homosexualismo es algo natural, es decir, alguien nace con un gen de orden o que lo predispone a ser homosexual. Y este tipo de ideas no tienen ningún tipo de sustento. Vamos a notar que actualmente se hace también comparación con los animales. Muchas personas dicen, bueno, los animales también tienen actitudes homosexuales, entonces eso está mal. O Dios los ha hecho homosexuales también a los animales. Y es una muy buena pregunta, pero hay que llegar a comprender realmente de dónde viene esto. El justificativo es, si los animales también tienen actos homosexuales, entonces es normal en el ámbito del ser humano, y ese es un error.
En primer lugar, en animales, la ciencia sabe muy poco acerca de por qué y cómo los diferentes sistemas sexuales han ido evolucionando entre comillas, ¿no? Es decir, no saben específicamente qué es lo que ha pasado bajo la óptica evolucionista, que en otro programa habíamos hablado al respecto de que el evolucionismo como tal tiene una serie de falencias y de huecos, pero como hoy en día la ciencia de manera preponderante es de línea evolucionista, ellos de manera clara dicen y admiten que no saben cómo es que los sistemas sexuales en los animales han ido evolucionando, es decir, no saben cómo es que llegan a formarse el macho, la hembra, y por qué hay ese tipo de preferencia, ¿no? Por qué hay una preferencia natural de parte de los animales para reproducirse y conservar la especie al escoger a alguien del otro sexo para continuar con la especie, ¿no es cierto? Ahora, no existe la homosexualidad en el animal. Para aquellos que han escuchado que dije que hay homosexualidad en los animales, era solamente para que logren comprender a lo que estoy yendo. Pero el término homosexualidad no existe en los animales. ¿Por qué? Recuerden que el término homo se refiere a igual y sexualidad al sexo, es decir, sexo entre iguales. No existe sexo entre iguales, existe algún tipo de actitud que parece homosexual en los animales, pero que se circunscribe en un orden de, si vale el término, ¿no?, de conceptos dentro del reino animal, o de diálogos o de manera de comunicarse entre los animales para prevalecer sobre ciertos machos, para marcar un dominio dentro de su manada o dentro de su grupo. Y el término homosexual exclusivamente se circunscribe al ser humano, no a los animales, pero lo usamos para que la gente pueda comprenderlo y para que aquellos que alguna vez escuchen que algún defensor del homosexualismo diga que los animales son homosexuales, el término como tal no existe para el manejo dentro del ámbito del reino animal. La supuesta homosexualidad en animales puede ser por juego o conducta de sometimiento a los machos dominantes, tanto en los cánidos sobre todo específicamente, pero no se concibe esto como una preferencia, es decir, no es que un animal decide tener relaciones sexuales con otro macho y esa es la manera en la cual se maneja, en absoluto. Más, sobre todo es una cuestión de lenguaje, si vale el término, dentro del reino animal para tener cierta preponderancia sobre cierto tipo de animales que, en este caso, por ejemplo, pueden ser machos alfa o algún tipo de actitud para mantener un predominio dentro de su manada, si vale el término. Ahora, la vida en cautividad también suprime estímulos de la vida silvestre. Es decir, cuando un animal está encerrado en un zoológico, de manera extraña, de manera obvia en este caso, diríamos, empieza a alterarse el comportamiento que tiene. Es decir, empieza a tener movimientos repetitivos. Y entre este tipo de reacciones también está el hecho de actuar de manera homosexual, es decir, de acercarse a alguien del mismo sexo para tener cierta proximidad en ese sentido. Entonces, son cuestiones ambientales que influyen para ese tipo de cosas y la comunicación también dentro de los animales. Ahora, las circunstancias ambientales, como decía, es sumamente importante porque nos explica o da paso a este tipo de reacciones. Pero por razones de supervivencia, el instinto reproductor de los animales los dirige a escoger el sexo opuesto siempre. O sea, no hay un animal que diga, bueno, ahora armamos nuestra comunidad de perritos machos y nos aislamos de las hembras y decir, no hay ese tipo de reacción, es de otra índole, así que no sirve como justificativo para decir que los animales tienen una base o son una base, digamos, o algún tipo de argumento para decir que en los humanos es netamente normal el homosexualismo, que no lo es. En humanos la conducta sexual humana es más compleja, obviamente. Y los elementos más importantes para su actuar sexual son la decisión, la relativa independencia del ambiente, es decir, una persona toma la decisión de tener algún tipo de actitud homosexual o de preferencia hacia algún tipo de sexo. Y como el ser humano tiene cierta independencia del medio ambiente, entonces no es tanto el ambiente el que le afecta al hombre para tomar esas decisiones. Es decir, el hombre puede vivir en Alaska como puede vivir en un lugar más tropical, eso no le afecta en absoluto para tomar una decisión sobre ser homosexual o no.
pero sobre todo el desarrollo psicológico en el ser humano, ya sea educación, ya sea el ambiente familiar, etcétera, se considera como una de las posibles causas de la homosexualidad la psicopatología familiar, es decir, cualquier tipo de problema psicológico dentro de la familia hace que una persona opte o decida por el homosexualismo. Ahora, se han encontrado diferentes tipos de estudios donde se aclara que muchas de las personas que deciden por ser homosexuales son personas que lamentablemente han sufrido algún tipo de abuso sexual. No necesariamente implica que haya sido violado, pero probablemente haya sido abusado o hayan tenido intenciones de abuso de alguien del mismo sexo. Y eso confunde a las personas y después por un problema psicológico deciden escoger el mismo sexo o tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo. Entonces, este tipo de cosas mucho más complejas dentro del ser humano no es tan simple y ni tan fácil de justificar argumentando que los animales son nuestro fundamento para demostrar que esto es natural, porque no lo es. Dentro del ámbito de la medicina, muchas personas han dicho que se ha encontrado el gen de la homosexualidad y que a partir del gen de la homosexualidad es que obviamente o Dios se ha equivocado o Dios los ha hecho así, homosexuales, y se tiene que respetar esto, o en definitiva algo está mal o Dios no existe y todo es natural y el evolucionismo está haciendo este tipo de procesos, y eso es absurdo. Primero porque hay que detallar este tipo de argumentos y hay que ver también el contexto para definir si realmente esto vale o es valedero o no. El primero en hacer estas investigaciones fue Libey, que analizó el desarrollo de los llamados núcleos intersticiales, pero su muestra era ínfima, es decir, la gente que utilizó para sus análisis era poca, y de paso era gente que tenía SIDA. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que su grupo era tan pequeño que incluso se circunscribió solamente a personas con SIDA y no se hizo un análisis de otras personas que no tenían ese tipo de problemas. Ahora, otro estudio fue hecho también por Hammer, que analizó la relación de la orientación sexual de varones y el marcador genético del cromosoma X. Pero eso es solo un estudio inicial y por ende no es determinante y menos definitivo para determinar que el homosexualismo esté sujeto a un gen, sin saber más bien si el mismo sea consecuencia de nuestros hábitos y estilo de vida que cambiaron o que modificaron este gen, o es el gen mismo que modifica el comportamiento del ser humano. Es decir, no se ha llegado a hacer un análisis profundo, solamente algo inicial, para determinar si realmente este gen, el gen X, que es distinto en homosexuales que en personas que son heterosexuales, es determinante o es el que gatilla que una persona termine siendo homosexual. Es decir, recordemos que nuestros hábitos, nuestra manera de consumir alimentos, etcétera, etcétera, pueden modificar nuestros genes. Y esto es ambivalente, es decir, podemos ser nosotros los que modifiquemos nuestros genes o puede ser que nuestros genes modifiquen nuestra manera de actuar o nuestra manera de vivir como tal. Pero como esto no se ha determinado, es absurdo decir que se ha encontrado el gen X como el gen del homosexualismo, porque no es verdad, no es verdad. No es un estudio determinante, no es un estudio que sea valedero, no hay forma en la cual se pueda basar sobre estos estudios para decir que definitivamente el homosexualismo es algo natural, y no lo es. Para todos aquellos que somos cristianos, sabemos bien que Dios ha hecho las cosas bien. Y lo que Dios hizo respecto a un varón y a una mujer lo hizo tal cual. Es decir, lo que pasa con el hombre es que él tiene la capacidad de decidir sobre sí mismo, y esas decisiones guiadas por la carne ha llevado a que el hombre decida por el homosexualismo. Así que no hay ningún gen que determine que alguien sea homosexual o gay. Si algún oyente que es homosexual nos está escuchando en este momento, quiero recordarle sobre todo y a toda la comunidad cristiana que nosotros amamos a toda la comunidad LGBT. Es decir, el propósito de este programa o el propósito del cristianismo en ninguna manera es la de atacar, agredir o violentar a esta comunidad, en absoluto. Debemos de recordarles que los amamos como personas, como seres humanos, como creación de Dios, los amamos. Lo que rechazamos son los hábitos que no vienen conforme a la voluntad del Señor, no a ellos. Están las puertas, sobre todo de la iglesia que yo presido, abiertas para la gente que es homosexual y que quiere escuchar de la palabra de Dios. Pero les recuerdo que el cristianismo como tal no acepta
la práctica homosexual en creyentes. Es decir, si alguien quiere acercarse a Dios, definitivamente tiene que lograr venir con el corazón, la mente abierta para entender el por qué Dios rechaza este tipo de prácticas, porque son tan dañinas tanto para aquel que las practica como también para la comunidad en general. Entonces el objetivo es, amamos a las personas, amamos a la comunidad LGBT de cualquier parte del mundo, pero lo que se rechaza es justamente ese tipo de prácticas. Continuamos. ¿Qué efectos hay del homosexualismo como tal? Uno de ellos es justamente el SIDA, que no vamos a tratar por la amplitud del tema, ¿no? Porque hay una serie de motivos por los cuales uno puede adquirir el SIDA, pero uno de ellos es casualmente el homosexualismo. Y otro son las alteraciones psicológicas de aquellos que son homosexuales. Toda la comunidad LGBT, ya sea aquellos que se percataron de esto como aquellos que no, debieran de analizar si realmente este tipo de prácticas les están favoreciendo psicológicamente. Se tiene un montón de estudios iniciales, estudios más avanzados, donde se muestra que la comunidad homosexual lamentablemente sufre de una serie de alteraciones psicológicas que afectan su vivir, sobre todo por el hecho de tanto la depresión como una serie de aspectos más que hacen que su vida no sea plena. Aquellos que dicen que su vida es plena dentro del homosexualismo, bueno, ellos sabrán por qué dicen esto, pero si son sinceros en sí mismos, sabrán que hay una serie de problemas relacionados justamente a este tipo de hábitos que lamentablemente están haciendo que en muchos aspectos haya personas que lleguen incluso hasta el suicidio al tener relación con este tipo de prácticas. Tenemos los puntos claros, querido Alejandro. Primero, las actitudes y las decisiones. El factor ambiental puede ser influyente, como mencionamos. Quisiera que podamos descartar y, bueno, ya dejarlo como tema explicado, el tema biológico, porque también se ha escuchado, Alejandro, de accidentes médicos, donde, por supuesto, como cualquier otro caso médico, vamos a tomar como ejemplo niños de 4, 5, 6 años que han nacido y han crecido y se ha ido formando en su estomaguito otro bebé. Esto es por una malformación genética en el embarazo. Pero también ha habido casos donde personas, los entusiastas de este movimiento han querido justificar y utilizar casos aislados para justificar de que sí se podía biológicamente crear una especie de el término hermafrodita. Eso también hay que descartarlo porque no es la casualística, sino más bien la definición médica, y las leyes de la genética nos marcan definitivamente cómo se producen estas cosas. Entonces las alteraciones no son pretexto. Cabe la pena aclarar esto, las alteraciones médicas, casos médicos no son el pretexto porque no pueden funcionar directamente en un mismo sistema ambos aparatos reproductivos, tanto femeninos ni masculinos. Sí, recordemos que todo tipo de mutación que existe en cualquier ser vivo es de orden destructivo. Exacto. No hay mutación que perfeccione. Así que aquellos que aman las películas como Los Hombres X, X-Men, etcétera, ni piensen que va a haber algún tipo de futuro a partir de las mutaciones. Esa es una historia, es ficción, no tiene nada que ver con la realidad. Así que cualquier tipo de mutación, cualquier tipo de alteración fuera del rango de lo que Dios ha diseñado en cada ser humano es netamente contraproducente para cualquier ser vivo. Así que argumentar que a partir de las mutaciones hay una especie de mejora del ser humano y que probablemente el homosexualismo sea una etapa intermedia para llegar a un mejor ser humano es un gravísimo error, porque las mutaciones lo que hacen es destruir, no mejorar. Esto es básico para cualquier persona que quiera analizar más del tema sobre el aspecto biológico y genético en cualquier ser vivo. Tenemos que aclarar, queridos amigos, y también Alejandro, ¿qué tal si diferenciamos, ¿no?, el tema externo para que una persona desarrolle hábitos y conductas y el tema, por supuesto, interno? El interno implica todos los elementos que han sido mencionados, como maltrato, quizá abuso, intenciones y todo ese tipo de cosas que han hecho daño en la parte emocional de la persona, que posiblemente haya sido un factor preponderante para que tome actitudes quizás como las que estamos mencionando. Y el otro es el elemento externo, ¿no?, de identidad cultural hasta antropológico,
queremos recordarle que estamos en el programa El Chocolate Caliente, el Vino Tinto, hoy con un tema delicadísimo, sí, y me gusta mucho lo que se mencionó a principios. Hoy estamos hablando del homosexualismo, adopción, casamientos, derechos y caprichos. Es un tema largo, me interesa esto de los derechos y caprichos. Vamos a tomar temas legales, Alejandro, y también temas de derechos sobre quiénes son, sobre otros, sobre quiénes, y por supuesto también tomar, examinar dónde están los derechos del casamiento entre parejas del mismo sexo, hasta dónde podemos llegar con esto, qué son los elementos que vamos a desarrollar. Bien, como decías, hay diferentes aspectos. Hay que ver el aspecto legal, la parte bíblica, el aspecto cultural también, que está inmiscuido dentro de todo este tipo de aspectos, y sobre todo los justificativos o ciertos argumentos que usa la comunidad LGBT para justificar o para tratar de argumentar que lo que están pidiendo está dentro de un orden correcto, legal y justo dentro de alguna sociedad. Entonces, todos estos tipos de aspectos vamos a tratar de abarcarlos para comprender realmente qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que en nuestra sociedad debiéramos de entender, porque actualmente, lamentablemente, por la mentalidad que en otros programas te decía, hay un criterio de estupidización dentro de la iglesia. Es decir, tratamos de que la iglesia no piense en absoluto, sino que el que piense es el pastor y los demás tienen que aceptar todo lo que el pastor diga y punto. Cuando en realidad lo que se tiene que hacer es que la iglesia empiece a meditar de manera amplia sobre este tipo de aspectos, porque tenemos que ser capaces de dar una respuesta clara, como manda las escrituras, dar una respuesta, una explicación, una defensa de nuestra fe de manera clara a todo aquel que nos lo exija. Y la sociedad nos lo está exigiendo, y la sociedad nos lo está pidiendo a gritos, y la iglesia en general nos quedamos callados en diferentes tipos de temas. Quiero aprovechar unos minutos que he estado buscando hacer esto en cada uno de los programas, y va relacionado con esto. Mucha de nuestra iglesia se está quedando en silencio en diferentes tipos de aspectos que debiera de manifestar, si no lo está haciendo. Uno de ellos, que estoy aprovechando para hacer un paréntesis, es justamente esto. Todos los problemas que están ocurriendo en Palestina son problemas que la iglesia en absoluto se ha manifestado. Estamos permitiendo que vengan una serie de personajes, obviamente pagados por el gobierno sionista de Israel, a supuestamente predicar en favor de Israel y explicarnos sobre el asunto, cuando en realidad no tienen nada que ver con algún tipo de justificativo bíblico para decir, bravo, maten a una cantidad de niños, la cantidad de niños que ustedes deseen, no importa que sea quien sea, con que sea palestino, de manera clara es un enemigo y debieran de matarse. Eso es absurdo. La iglesia evangélica y cualquier persona que diga que sigue a Cristo debería de dar una postura bien clara al respecto. Realmente lo que está ocurriendo en Palestina es genocidio. Es genocidio. Y el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, autodenominado Israel, por si acaso, porque hay personas que por el solo hecho de que se llame Israel creen que ya es el pueblo de Dios y no lo es, están aplaudiendo ese tipo de actos cuando hay un montón de niños y una serie de civiles, ancianos, gente en hospitales que está muriendo por inanición, por falta de medicamentos, por bombardeos, por falta de lugares de vivienda, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es mi obligación en diferentes programas tratar de hacer un paréntesis y decir, esta es la forma correcta de pensar, que no podemos seguir apoyando un estado de este tipo. Y en el caso del homosexualismo también la comunidad nos está pidiendo una explicación. ¿Por qué? Porque no solamente es inventarnos 2, 3 cosas en el púlpito y dar alguna prédica de alguna cosa que me parezca a mí bonita, dar una serie de ilustraciones sacadas de un librito de las 1000 ilustraciones para todo buen pastor, sino que hay que explicar de las cosas de manera clara y no solamente tratar de embobar a la gente con una serie de monólogos personales. Una explicación social. Desde el aspecto social, obviamente, dentro del ámbito cristiano y dentro de la sociedad misma boliviana, este tipo de prácticas del homosexualismo y demás no se logra comprender. Hemos visto en estos días que la comunidad en general no ha querido participar ni apoyar al movimiento LGBT. Y esto lo vamos a ir analizando cada vez durante el programa de manera mucho más detallada. Y esperamos también que este espacio usted pueda divulgarlo o no en contra, sino más bien con los que usted aprecia, sí, es la palabra adecuada, con pastores, líderes que de pronto usted piensa que deberíamos
poquito sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente el ansias de poder escudriñar un poco mejor todo lo que es inherente a la iglesia. Y en este sentido, estamos hablando acerca hoy del homosexualismo. Internamente hablábamos de dos aspectos, ¿no? El aspecto legal y el aspecto bíblico acerca de este punto. ¿Qué tal si empezamos, Alejandro, con el aspecto legal? ¿Qué dicen las leyes de nuestro país? ¿Qué dice el código de familia al respecto? ¿Cuál es el principio de los matrimonios? El principio del matrimonio en este país, por lo menos, hasta mientras no haya ningún cambio, ¿qué es lo que dice las leyes respecto a este tema? Bien, la Constitución Política del Estado, en el artículo 62, dice lo siguiente: el Estado reconoce y protege a las familias, escuchen bien, a las familias, como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Eso es lo que dice la Constitución en el artículo 62. Pero lo que se busca es, y esta si vale el término, es una estrategia que hay que ponerla a la luz de los hermanos, de la sociedad en general. El objetivo de la comunidad LGBT en el mundo en general es la de formar, es una especie casi como de nacionalismo. El objetivo es formar justamente una sociedad que esté con parámetros y leyes que se rijan de acuerdo al criterio LGBT. Ese es el fundamento en esencia. No lo van a decir de manera directa, pero es solamente una cuestión de revisar los documentos desde el inicio de la comunidad LGBT. Podemos revisar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y vamos a encontrar exactamente esto. Y ellos lo que tratan es de hacer aceptados, que se acepte su relación de pareja con un igual, pero con los mismos términos que se usan para cualquier otro tipo de familia, ¿no? Es decir, ellos quieren que se llame familia o que se llame matrimonio a las relaciones que ellos tienen de pareja entre iguales en el sentido sexual, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren es que se denomine de la misma manera. Y este es un gravísimo error y lo vamos a ir viendo más adelante. Otro artículo que nos muestra la Constitución es el siguiente, el artículo 14, que dice en el primer párrafo: todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. 2. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Y este es el punto que justamente del cual se agarran para decir nos están discriminando. ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución dice que no me pueden discriminar por orientación sexual. Pero una cosa es ser discriminado por la orientación sexual y otra cosa es exigir un derecho que la Constitución no da. Porque ya tiene definido el término familia como tal. El término familia como tal, dentro del aspecto legal de la ley de familia, etcétera, nos muestra que es la unión de un hombre y de una mujer. En ninguna manera nos describe la familia como la unión de cualquier persona sin importar el sexo que tenga. Entonces, querer argumentar que es discriminación el hecho de no entrar en la categoría de familia o de matrimonio por su orientación sexual, cuando la definición ya está clara, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No se les está discriminando por la orientación sexual. Voy a decir algo que para todos aquellos que son homosexuales o de la comunidad LGBT que puedan estar escuchando el programa, no lo tomen a mal, pero es como que en algún momento alguien aparezca y argumente que el amor que siente por su mascota, porque esto ocurrió en Estados Unidos, una persona se casó con su perro. Sí. Entonces yo no puedo agarrar y decir, me están discriminando porque yo amo tanto a mi perro que me quiero casar con mi perro. Entonces me están discriminando por mi orientación sexual.
gravísimo error, no se clasificaría. Una vez que se ingrese o que se acepte el matrimonio o el concepto de familia como la unión de dos personas del mismo sexo o de diferente sexo, ya sea homosexual o heterosexual, a eso me refiero, automáticamente va a ser base para que otras personas argumenten que su condición de orientación sexual le facilita o le posibilita ingresar en la clasificación de matrimonio y de familia, y ese es un gravísimo error. Para mañana alguien va a querer casarse con su tetera y alguien va a decir, no, esto es una discriminación, me están discriminando porque yo amo mi tetera, no tiene ningún sentido. Entonces, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, recordemos que muchos de los términos en diferentes idiomas se van acentuando y se van concretizando, sobre todo a lo largo de las prácticas en el tiempo. Y justamente a lo largo del tiempo, de la historia, es que se ha llegado a concretizar el significado del término familia como la unión de un hombre y una mujer. Esto se concibe como matrimonio y posteriormente como familia, porque son capaces de reproducirse y de tener descendencia. Entonces, es la sociedad, es la historia, es el hábito, el uso generalizado que se ha acentuado en el significado de estos términos, tanto matrimonio como familia. Así que abrir la Constitución, abrir la ley al hecho de decir que con el argumento de que es discriminación o es un acto discriminativo la orientación sexual para ser clasificado como familia o como matrimonio, es un gravísimo error, porque estaríamos abriendo las puertas a sabe Dios qué cosas. Otros países han aceptado como matrimonio el matrimonio gay, la unión gay o homosexual. Y este es un gravísimo error también, porque se están viendo poco a poco la serie de problemas que está produciendo el haber aceptado esto dentro de la ley de cualquier país. En Estados Unidos, hace poco nomás, debe ser una semana o un poco más, que un colegio público de Estados Unidos, específicamente niños de 5 años, fueron llevados a ser capacitados sobre lo que es la orientación homosexual. Les enseñaron lo que es la bandera gay, les enseñaron, hicieron apología de la poesía homosexual, que es base justamente de todo este tipo de movimientos. Les mostraron imágenes de familias, de personas del mismo sexo, y este tipo de cosas sin ningún tipo de respaldo ni autorización de los padres de familia. Es decir, notemos que en nuestra sociedad habría el riesgo de que nuestros hijos sean capacitados, orientados, motivados a que opten por el homosexualismo, pero a partir de las leyes y en los colegios públicos. Ese es el riesgo que corremos a partir del hecho de aceptar el matrimonio y el concepto de familia dentro de un matrimonio homosexual. Ese es un gravísimo error. Y lo digo con respeto y lo digo con amor a toda la colectividad LGBT, para que logren comprender que este tipo de ideas no favorecen a la sociedad en general, y más suenan a una especie de capricho, si vale el término, o de egoísmo sobre las preferencias que ellos tienen. Y vamos a ver que este tipo de cosas tienen justamente esos problemas a lo largo de la ley. En el artículo 63 dice: el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Es decir, se concibe el matrimonio como la unión de una mujer y un hombre, y eso tiene que quedar claro. Y esto no es una cuestión de capricho ni de homofobia. Hay también, lamentablemente, a lo largo de estos días estamos viendo que hay un criterio de heterofobia. Es decir, no puede ser que a bandera de que nos están discriminando hagamos expresiones o digamos cosas que sean heterofóbicos de lleno. Es decir, están tratando de agredir de manera directa a las personas que han optado por lo heterosexual, sobre pretexto de que están defendiendo sus derechos a partir del derecho homosexual que ellos argumentan. Ahora, el artículo 55 y el artículo 158 dice del Código de Familia, ¿no? Reconoce que los matrimonios solo se pueden efectuar entre un varón y una mujer. Es lo que la ley actual está exacto. Ley actual. La ley actual del Código de Familia en el artículo 55 y 158 dice que se reconoce el matrimonio en la unión de un varón y una mujer.
En cuestión de adquisición de bienes, que es otro argumento que usan la comunidad LGBT para circunscribirse como familia y tratar de argumentar de que tienen derecho a ser reconocidos como matrimonio, es que tienen ellos adquisición de bienes como pareja y no saben cómo resolver este tipo de cosas. Entonces, lo que ellos no prefieren y lo que no están diciendo a la comunidad en general, al país en general, es que el Código Civil los ampara. Es decir, el Código Civil como un contrato entre partes los ampara. Si yo tengo mucho tiempo con una persona, ya sea mi pareja, quien sea, y no soy reconocido como matrimonio y me preocupan los bienes, tranquilamente esto se puede arreglar en un contrato entre partes. Es decir, podemos ir ante un notario, podemos ir ante un abogado, hacernos asesorar para hacer un contrato y decir que tal bien lo estamos adquiriendo los dos, pero no es justificativo para decir que queremos estar justamente reconocidos como familia o como matrimonio ante la sociedad. Ahora, el hecho de no tratar de usar tratar de usar esto como excusa para legalizar el matrimonio gay es un gravísimo error, como decía hace un instante. Aprobar la ley de matrimonios gay daría paso a matrimonios polígamos también. Y eso es que tenemos que tenerlo claro. Simplemente porque se clasificaría como discriminación su elección. Es decir, alguien va a venir y va a decir, bueno, soy un hombre y tengo como 6 esposas. Y quiero circunscribirme como matrimonio porque es lo correcto y si no me aceptan, en definitiva me están discriminando. Y como les decía, se abriría una puerta, un abanico de problemas dentro de la sociedad si aceptamos que se reconozca como matrimonio la unión entre homosexuales. Eso sería garrafal. Otro detalle también es que buscar solo adoptar, heredar, recibir pensiones, beneficios del Estado no es fundamento cuando para lo mismo hay otras vías legales. Como decía, el hecho de heredar bienes, etcétera, se puede hacer también por otras vías legales y no necesariamente haciéndose reconocer como matrimonio ni como familia. Ahora, recibir pensiones de la misma manera, es decir, se puede hacer algún tipo de contrato o algún tipo de vía legal optativa para llegar a esto. El problema está en que no están viendo las otras vías que ellos pueden optar para obtener exactamente lo mismo y simple y llanamente lo que quieren es cambiar el significado, la semántica del término matrimonio y familia para justamente confundir todo esto. La gente en definitiva tendría el derecho, entre comillas, de llamar o considerar a cualquier tipo de unión como matrimonio y como familia, y esto es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, muchos de los aspectos psicológicos que se están dando o se han dado para que alguien opte a ser homosexual vienen justamente de psicopatologías familiares. Y al tener un niño que está creciendo en un matrimonio entre comillas, entre iguales, no sabemos qué tipo de consecuencias o de afectaciones psicológicas pueda tener en ellos. Y sobre todo se entiende como familia en el ámbito humano a un varón y a una mujer. La falencia de una de las dos partes justamente produce daño en las personas. Alguien me va a decir, pero yo tengo un niño y con mi pareja gay lo hemos criado y es una muy buena persona, es sano. Sí, pero eso es a ojo de buen cubero. Si no sabemos lo que va a producir más adelante, no sabemos las secuelas que va a haber más adelante, no se han hecho todavía estudios, tenemos algunos atisbos por ahí de diferentes países sobre este tipo de aspectos, pero todavía no se ha llegado a analizar esto a fondo. El hecho de adoptar igual es otro problema. ¿Por qué? Porque justamente los niños requieren de un padre y de una madre como tal, para no tener justamente la serie de problemas que puedan tener. Y los beneficios del Estado que dan a las familias, espero, no quiero cometer el error de acusar a nadie, pero espero que no sea simple y llanamente por obtener los beneficios como tal. Es decir, espero que no sea solamente por obtener algún tipo de beneficio, bono o alguna cuestión de beneficio económico por parte del Estado, el hecho de quererse clasificar como familia o como matrimonio. Y ese es un aspecto bien delicado, porque es más o menos a eso, da a entender que podría estar apuntando, digamos, este tipo de propuestas. Ahora, usar la excusa de que se debe llamar matrimonio a la unión homosexual por la simple excusa de que se tienen amor es un absurdo, porque el Estado no legisla el amor.
Nadie puede venir en televisión y decir, miren, nos amamos y no puede ser que el Estado rompa el amor que nosotros tenemos. Pero un momentito, el Estado no está legislando el amor. En ningún momento cuando uno se casa le hacen una medida de cuánto amor se tiene uno al otro para realmente aprobar que se casen o no. Es decir, no hay forma en la cual pueda servir como argumento el hecho de que se tienen amor dos personas del mismo sexo y por lo cual deben ser clasificados como familia o como matrimonio. Y sus uniones como tal se pueden entender como unión civil, es decir, pueden llegar a tener una unión civil y no necesariamente ser clasificados como matrimonio. Entonces, hay que ver las posibilidades. Lo que yo noto es que sobre todo se quiere cambiar la semántica de los términos y esto terminaría confundiendo a la sociedad en general. Pero jamás como matrimonio, o sea, no serían considerados jamás como matrimonio porque altera por completo el significado, como les decía, y la costumbre natural de la unión de un hombre y una mujer que son capaces de reproducirse. Ahora, la excusa de decir, pero hay parejas heterosexuales que son estériles y no pueden reproducirse, igual son clasificados como matrimonios, es verdad, es verdad. Pero por lo menos había la posibilidad, o hay la posibilidad de que estas parejas que son estériles por lo menos en algún momento lleguen a concebir, ya sea por un tratamiento, pero entre un matrimonio gay no. Otro aspecto que se ignora es que si nosotros permitimos que la sociedad tenga la opción como para casarse entre iguales, estaríamos menoscabando el crecimiento del país. Nuestro país, Bolivia, no es un país que tenga un desarrollo demográfico altísimo, en absoluto. En absoluto. Y permitir este tipo de leyes haría justamente lo contrario a lo que nosotros esperamos para el crecimiento del país como tal. Así que no debiéramos de usar este tipo de argumentos, son más bien contraproducentes. No tiene, y esto para todos los creyentes, para todos aquellos que creen que tienen una mentalidad mucho más cosmopolita, el hecho de aceptar una ley homosexual para matrimonio, ser considerados como matrimonio o como familia, no tiene que ver en absoluto con la apertura de mente, no tiene en absoluto que ver con que somos mucho más evolucionados o más desarrollados o intelectualmente más avanzados, para nada. El objetivo está en justamente conservar, cuidar la sociedad como tal, para que la misma siga prevaleciendo y manteniéndose. Entonces recordemos que en muchos países la gente ya no está optando por una relación heterosexual normal y el crecimiento y el sustento de la sociedad se está viniendo abajo. En Estados Unidos me comentaba una persona que es difícil encontrar una persona heterosexual con quien enamorar y peor todavía con quien casarse. Es más, en las iglesias evangélicas en Estados Unidos se está encontrando un movimiento de aceptación al homosexualismo como tal y ya ni siquiera en las iglesias podemos encontrar una persona que sea heterosexual con quien enamorar o con quien casarnos o con quien planificar, digamos, una familia, y esto va a traer consecuencias severas. Aquellos que no tienen posibilidades o que están optando por la educación pública, está dejando la educación pública para tener educación en sus casas, lo que se llama homeschool, es decir, el hecho de querer educar a sus hijos en sus hogares es la mejor opción en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la educación pública se está viendo de la manera más patética que en cualquier otro país. Con decirte que el ejemplo nomás de este grupo de niños que fueron llevados sin ningún tipo de permiso por parte de los padres a ser educados sobre la comunidad LGBT es atroz. Es atroz porque son los padres los que tendrían que autorizar que su hijo reciba ese tipo de información. Los libros de colegios también se verían afectados porque vendrían con todo este tipo de información, esta carga de información sobre los niños. Y produciría exactamente esto, la confusión respecto a la sexualidad de ellos. Y esto es lo que se busca, que no lleguen a ese punto nuestros niños. Otro aspecto, buscar tener... obtener o tener los mismos derechos con los mismos nombres solo es confusión y una redefinición de algo que está claro. Y esto sería mentir, ¿no? El hecho de cambiar la definición que está clara para la sociedad traería confusión y en el fondo sería esto una mentira. Si se hace este tipo de cambios en el país, estamos exponiendo a nuestros niños de todas las edades a que se vean obligados a ser capacitados e influenciados a optar por el homosexualismo como una opción normal de sexualidad, y esto es contra naturaleza y atentativo a la existencia de la humanidad. Es decir, en pocas palabras, recordemos que lo único que sostiene la existencia de nuestra especie como tal, de los seres humanos, es justamente el hecho de la heterosexualidad, en ninguna manera la homosexualidad como tal. En ese sentido, entonces, veríamos
este aspecto de la parte del aspecto legal. Lo que hay que definir es justamente este artículo que habla sobre la discriminación, que sería bueno modificarlo o hacerle algún tipo de arreglo para que se entienda que no se está discriminando a nadie por su orientación sexual, a ninguno de los derechos como cualquier boliviano. Pero no se puede usar esto como argumento para modificar el significado, la semántica como tal de matrimonio y de familia. Hemos tocado en extenso la parte legal, los derechos, los cuales el movimiento LGBT está proponiendo en las instancias que son correspondientes a nuestro país. Por supuesto, hemos dado un vistazo, no sé si decirlo semilegal al asunto, porque hemos tocado el tema del Código de Familia y las leyes que amparan. Me gustaría que podamos aclarar, y también es bueno, que cuando hablamos de la semántica matrimonio, estamos hablando de que esta propuesta quiere cambiar la definición de matrimonio, Alejandro, donde ya no es hombre y mujer, varón con una persona femenina, donde el propósito de un matrimonio es pues para la reproducción, ¿no? Y a eso se llama familia. Porque exacto, un esposo, mejor dicho, un hombre y una mujer se casan según las leyes de nuestro país, y eso se llama una pareja, un matrimonio. Cuando tienen hijos, porque es hombre y mujer y viene la reproducción, se forma la idea de familia. Entonces estamos atentando a un tema legal que ya está establecido y rige el día de hoy en base a lo que se ha expuesto anteriormente. Entonces eso es importante reconocer, recalcar que el tema legal no ampara ningún vacío donde pueda haber torcida alguna cosita. Eso tendría que hacerse a nivel nacional, con todas las implicancias que merecen, como se ha hecho en otros países. Pero bueno, ese es un tema interesante que ya se lo ha tocado. ¿Qué tenemos para más adelante? Tenemos el tema bíblico, que es lo que la Biblia dice justamente en base a lo que se está proponiendo. Y también, Alejandro, hemos dejado un poquito en suspenso el tema de cuál es la función de nosotros como cristianos, porque también, y esto es un tema que vamos a cobrar, si en Estados Unidos se está haciendo en las escuelas, acá en Bolivia, ¿qué pasa? La gente está viendo la manifestación normal ahora de todo este tipo de hábitos y costumbres. La televisión está proponiendo también a través del cable todo tipo de programas donde ya no es la pareja tradicional, ¿no es cierto? Hombre, mujer, hijo e hija e hijos, ¿no? Es mujer con mujer o varón con varón, como la idea de familia, y se está haciendo un trabajo subconsciente, un subjetivo, donde ya se busca mermar que no siempre es la idea del hombre y mujer como familia. Entonces ahí también tenemos una responsabilidad la Iglesia de poder dar una luz de alerta sobre qué es lo que nuestros hijos ven, escuchan, hablan, con quién, dónde y cómo. Y eso significa también formar en el hogar. Sí, como te decía en el anterior sector, y lo repetí en varios programas, hay un proceso de estupidización tanto dentro de la iglesia como también a nivel global por los más media. Es decir, el objetivo está en que la gente no razone, sino simplemente se divierta. Se divierte y punto. Y la gente está dejando de leer de manera analítica toda información que llega a nuestros hogares. Y lamentablemente nosotros pagamos para que nos metan información que va en contra de la misma familia. Algo que nosotros debemos de notar es, voy a decir algo que a quien ama los dibujos animados le puede caer como bomba, pero es una forma de analizar este tipo de conceptos. Yo no concibo, por ejemplo, un dibujito animado que descarte de un sopetón el hecho de la existencia de la familia, promueva el hecho de la falta de madurez y de la ausencia de los padres. Uno me dirá, ¿pero qué dibujito hace eso? Bueno, entre varios que hay, uno que para algunos va a ser bastante claro es justamente la historia de Peter Pan. Viven sin padres, viven en nunca jamás crecen y viven a su manera, desligados por completo de cualquier tipo de autoridad. Y claro, y nosotros promocionamos este tipo de cosas, motivamos a que nuestros hijos vean este tipo de historias, y en el fondo lo que estamos haciendo es descartar la familia como base fundamental de la sociedad. Pero vamos a hablar más de esto en adelante. Interesante, habría que hacer, tenemos pendiente en la mesa más adelante dibujos animados, Disney también podría ser más adelante, porque hay necesidad y necesitamos también mencionar
los peligros de la televisión más adelante. Nos va a faltar tiempo quizás, pero vamos a hacer el esfuerzo de concluir los temas que tenemos pendientes. En los siguientes 15 minutos, si es posible, querido Alejandro, tenemos que tomar el tema también que está yendo a lo legal, sí, por supuesto, y es inherente también a la conversación de hoy. ¿Qué pasa con las parejas del mismo sexo? Ya sea una pareja de mujeres que tienen una unión civil y quieren ser reconocidas como parejas para adoptar una persona. Porque la idea del matrimonio, sabemos y lo recordamos, ¿no? Hombre y mujer son una pareja, un matrimonio, según las leyes de nuestro país. Esa pareja tiene prole, se reproducen, tienen hijos, a eso se llama familia. Ok, bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa con una pareja del mismo sexo? No pueden tener. Y quieren tomar la idea del matrimonio y familia. Ahí es donde hay un vacío legal, si se podría decir, y al cual queremos acudir a la inmersión o a la suplencia de un niño adoptado. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? ¿Es ético, legal? Por supuesto sí, pero ¿cuáles son los pormenores de este asunto? Bien, en cuanto a la adopción, el Código de Familia en el artículo 219 dice: determina de manera clara que quienes pueden adoptar a un niño no pueden ser parejas que no estén conformadas por un hombre y una mujer. Así de claro. Es decir, el Código de Familia no acepta ningún tipo de adopción que no esté conformado por un hombre y una mujer. Ahora, es importante ver que este aspecto de la adopción como tal, se tiene que escuchar también qué es lo que ocurre con el ámbito de aquellos que han crecido en una familia homosexual. Hay un caso muy interesante que es de una mujer criada por homosexuales que pide a gobiernos proteger el verdadero matrimonio. Voy a leer este artículo que salió en diferentes medios de comunicación. Dice: una mujer canadiense que fue criada en un hogar homosexual se dedica ahora a asistir a otras personas que atraviesan por la misma situación y a pedir a los gobiernos del mundo que protejan el matrimonio entre hombre y mujer. Según informa forumlibertas.org, Dawn Stefanovic vive en Ontario, Canadá, con su esposo de toda la vida y sus 2 hijos a los que ha educado en casa. Actualmente prepara su autobiografía y desarrolla un ministerio especial desde el sitio web que hemos mencionado y brinda ayuda a otras personas que, como ella, crecieron a cargo de un padre homosexual y fueron expuestas a este estilo de vida. Stefanovic explica en el sitio web cómo en su infancia estuvo expuesta a intercambios de parejas gays, playas nudistas y la falta de afirmación en su feminidad. Cómo le hirió el estilo de vida en el que creció y ofrece ayuda, consejo e información para otras personas que han crecido heridas en un entorno de familia gay. Un estilo de familia que ella no desea para nadie y cree que las leyes no deberían apoyar. Su testimonio es el siguiente. En su relato, Stefanovic explica que debido a una enfermedad grave de su madre, debió quedar al cuidado de su padre homosexual cuando aún era una niña. Ella dice: estuve expuesta a un alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual debido al abuso sexual, a los comportamientos de alto riesgo de mi padre y a numerosas parejas, relata ella. Incluso cuando mi padre estaba, dice ella, en lo que parecían relaciones monógamas, continuaban haciendo cruising, es decir, buscando sexo anónimo. Llegué a preocuparme profundamente, a amar y entender con compasión a mi padre. Compartía conmigo lo que lamentaba de la vida. Desgraciadamente, siendo niño, unos adultos abusaron sexual y físicamente de él. Debido a esto, vivió con depresión, problemas de control, estallidos de rabia, tendencias suicidas y compulsión sexual. Intentaba satisfacer su necesidad por el afecto de su padre, por su afirmación y atención, con relaciones promiscuas y transitorias. Las exparejas de mi padre, con los que traté y llegué a apreciar con sentimientos profundos, vieron sus vidas drásticamente acortadas por el SIDA y el suicidio. Tristemente, mi padre murió de SIDA en 1991, recuerda ella. Según Stefanovic, las experiencias personales, profesionales y sociales con mi padre no me enseñaron el respeto por la moralidad, la autoridad, el matrimonio o el amor paterno. Me sentía temerosamente callada porque mi padre no me permitía hablar de él, sus compañeros de casa, su estilo de vida y sus encuentros en esa subcultura. Mientras vivía en casa tuve que vivir, dice ella, según sus reglas.
Sí, amaba a mi padre, dice ella, pero me sentía abandonada y despreciada porque mi padre me dejaba a menudo para estar varios días con sus compañeros. Sus parejas realmente no se interesaban por mí. Fui dañada por el maltrato doméstico homosexual, las tentativas sexuales con menores y la pérdida de parejas sexuales como si las personas fueran solo cosas para usar. Busqué consuelo, busqué el amor de mi padre en diversos novios a partir de los 12 años, sostiene ella. Stefanovich recuerda que desde corta edad se me expuso a charlas sexualmente explícitas, estilos de vida hedonistas, subculturas GLBT y lugares de vacaciones gay. El sexo me parecía gratuito cuando era niña. Se me expuso a manifestaciones de sexualidad de todo tipo, incluyendo sexo en casas de baño, travestismo, sodomía, pornografía, nudismos, gay, lesbianismo, bisexualidad, voyerismo y exhibicionismo. Se aludía al sadomasoquismo y se mostraba algunos aspectos. Las drogas y el alcohol a menudo contribuían a bajar las inhibiciones en las relaciones de mi padre. Mi padre apreciaba el vestir unisex, los aspectos de género neutro y el intercambio de ropas cuando yo tenía 8 años. Yo no veía el valor de las diferencias biológicamente complementarias entre hombre y mujer, ni pensaba acerca del matrimonio. Hice votos de no tener nunca hijos, porque no crecí en un ambiente de hogar seguro, sacrificial, centrado en los niños, señala ella. Las consecuencias: más de 2 décadas de exposición directa a estas experiencias, dice ella, estresantes, me causaron inseguridad, depresión, pensamientos suicidas, miedo, ansiedad, baja autoestima, insomnio y confusión sexual. Mi conciencia y mi inocencia fueron seriamente dañados. Fui testigo de que todos los miembros de la familia también sufrían, sostiene Stefanovich. Ella asegura que solo después de haber tomado las decisiones más importantes de su vida empezó a darse cuenta de cómo la había afectado crecer en ese ambiente. Explica ella: mi sanación implicó mirar de frente la realidad, aceptar las consecuencias a largo plazo y ofrecer perdón. ¿Podéis imaginar ser forzados a aceptar relaciones inestables y prácticas sexuales diversas desde corta edad y cómo afectó a mi desarrollo? Desgraciadamente, hasta que mi padre, sus parejas sexuales y mi madre murieron, no pude hablar públicamente de mis experiencias, explica ella. Al final, los niños serán las víctimas reales y los perdedores del matrimonio legal del mismo sexo. ¿Qué esperanza puedo ofrecer a niños inocentes sin voz? Gobiernos y jueces deben defender el matrimonio entre hombre y mujer y excluir todos los otros, por el bien de nuestros niños, concluye ella. La fuente es ASI, obviamente, pero este es el testimonio de una mujer que ha crecido en un matrimonio gay y obviamente es una atrocidad lo que le pasó a ella. De seguro que hay matrimonios gays que intentan hacer las cosas mucho mejor que lo que le pasó a esta persona. Pero de todas formas, las demás consecuencias que salen del control, por más que intenten ofrecer un hogar lo más estable posible, son los que afectan psicológicamente a todos aquellos niños que son adoptados. Ha sido clara la explicación y el ejemplo, me parece terrible, porque son, lo que tú leíste, Alejandro, son consecuencias de todo lo que se pretende hacer. No sé si lo hacen con un criterio de sabiendo o no saber, ¿no? O a pesar de que saben, pues quieren hacerlo. Tenemos mensajes de texto, agradecemos a las personas que nos mandan. Te voy a dar las preguntas, por favor, Alejandro. Primero, nos mandan la pregunta y dice: mi pregunta es si en la palabra dice que en los tiempos postreros habrá casamiento entre mismo sexo, porque lucharíamos para que no haya esos casamientos, si se está cumpliendo la palabra de Dios, dice. Luego está otro mensaje y nos dicen: buenas noches, mi pregunta es que si está bien lo que sucede en algunas iglesias, que separan a los hombres de las mujeres en las actividades que realizan e incluso ponen reglas de vestimenta exagerada. Estarían fomentando al homosexualismo, están creando personas castradas, cortando hasta el gusto en personas del sexo opuesto. Nos escribe Álvaro desde el Alto. Bien, la primera pregunta, no sé si me la puedes repetir porque me quedé con la segunda. Sí, está impactante la última pregunta. La pregunta dice así, la primera que nos llegó. Mi pregunta es si en la palabra de Dios dice en los tiempos postreros habrá casamiento entre personas del mismo sexo, porque lucharíamos para que no haya estos casamientos, y si se está cumpliendo la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Bien, las escrituras no hablan de la serie de preferencias sexuales que hay a lo largo, que se han ido produciendo más a lo largo de la historia, y no menciona esto, pero los engloba en un término, como habíamos hablado en un programa anterior. El término es fornicación.
El término fornicación se refiere a cualquier tipo de relación sexual o preferencia sexual, sea la que no sea la que el Señor ha ordenado y la que ha creado como tal, ¿no? Que es la unión de un hombre y una mujer. Y dentro de este término que engloba todas estas preferencias sexuales, está incluido también el adulterio, es decir, el adulterio está incluido dentro de la fornicación como un pecado como tal. Entonces, no solamente ataca a las relaciones entre iguales, ya sea la comunidad gay, etcétera, como hábitos, como actitud, como preferencia, como tal, como práctica, sino que ataca todo aquello que contravenga, que ataque y que afecte justamente la base de la sociedad que Dios ha creado. La base es justamente el matrimonio, y el matrimonio entre dos personas, un hombre y una mujer, que se deben fidelidad hasta el momento de la muerte o hasta que alguno de ellos comete un error violando o rompiendo la institución como tal del matrimonio. En ese sentido. Así que aparecen las escrituras, pero no de manera explícita en el sentido de específicamente el homosexualismo como matrimonio. No aparece. Para nada. Luego la otra pregunta es que sobre las iglesias que los separan a los jóvenes, a las mujeres de los varones y les exigen diferentes tipos de vestimenta. Lamentablemente eso es mentalidad farisaica. Hay que decirlo de manera clara. El hecho de poner reglas tras reglas sobre las leyes que ya están en las escrituras es una mentalidad netamente farisea. Es querer manejar las cosas por decreto en vez de manejar las cosas como Dios lo ha estipulado. Justamente por este tipo de actitudes es que nosotros tenemos en las iglesias un montón de jóvenes que andan conflictuados de si se van a casar, van a conseguir pareja o no. Este tipo de aspectos no están puestos para que nosotros los regulemos. Los jóvenes y las jovencitas debieran de relacionarse de manera normal como cualquier otro ser humano. Pero hay que enseñarles la verdad de las escrituras para que ellos de manera inteligente sean capaces de administrar y dirigir su vida como tal, a la luz de las escrituras. Y se les debe de aconsejar, guiar, exhortar, poner una ley, poner una normativa, poner algún tipo de regla para que los hombres se mantengan a distancia de las chicas, es simple y llanamente hacer las cosas de manera floja. Es decir, un flojo agarra y prefiere poner una ley que se tiene que acatar y punto, en vez de estudiar las escrituras y enseñarles a los jóvenes mes tras mes, año tras año, la forma correcta de cómo se debe de tratar entre hombres y mujeres. Entonces, es mucho más fácil poner una ley y punto que enseñarles los deberes que tienen ellos de manera moral, de manera espiritual para con Dios en su actuar. Ahora, por evitar que alguien cometa un error y demás cosas, eso me muestra sobre todo una falencia, una debilidad dentro de la iglesia. La persona que está administrando, dirigiendo ese tipo de iglesia, lo que está haciendo es, tiene temor de que las cosas se les salgan de las manos y prefiere poner una normativa como esa en vez de enseñarles lo que dicen las escrituras. Ahora, si alguien sabe lo que dicen las escrituras y pese a eso peca, él es responsable, él va a rendir cuentas ante Dios y él se ve bloqueado en una serie de aspectos o de beneficios, si vale el término, o de privilegios que debiera de tener dentro de la iglesia o que tuvo y los perdió justamente por un tipo de actitud de ese tipo. Pero poner normas de ese tipo lo que hace es justamente perpetuar el colegio machista que antes había de puros hombres o el colegio, mejor dicho, de varones que salían con una mentalidad totalmente distinta, y el colegio de las mujeres, y eso se está conservando en las iglesias y eso se debiera de evitar. Debieran de tener una relación normal, sencilla, saberse relacionar. Muchos de nuestros jóvenes, cuando se ven en una charla con una mujer en la universidad y demás, se ven, no sé, cohibidos, asustados y demás cosas porque no saben cómo relacionarse con el otro sexo de manera inteligente, de manera prudente, con respeto al Señor y temor al Señor, ¿no? Lo que inevitablemente, Alejandro, ya nos lleva a entrar en el campo de la iglesia. Y bueno, no sé si me estoy adelantando o todavía tenemos algo de tiempo. En las congregaciones hay casos donde se ha presentado una persona directamente homosexual, ¿no? Y con prácticas, con filosofía, pero está en la iglesia. El punto no es que lo hemos traído o que se volvió ahí, sino está en la iglesia. Y lo que no se hace es justamente las personas que estamos ahí, como los que presidimos el lugar donde se desarrolla la vida eclesiástica, no sabemos, no queremos
o lo ignoramos y acudimos justamente a lo que tú dices, ¿no? Sacamos una ley fuera de contexto para regir y dejar y echar la culpa a la palabra de Dios, que si pues tú eres así, entonces el Señor te va a condenar y te vas al infierno, ¿no? O cambias y nosotros estamos aquí para esperar el cambio, el milagro directamente. ¿Cuál debería ser la actitud ahora, hoy en día, de la congregación, de la iglesia que tiene un episodio, una persona al cual está yendo? Y directamente es una responsabilidad porque está en nuestra congregación, está en su congregación una persona así, ya sea mujer o ya sea varón. En primer lugar, ninguno de los miembros de las iglesias debiera de estar en alguna iglesia ni merecer el acceso al reino de Dios. Eso tiene que estar bien claro. La iglesia es voy a usar un término más popular para que la gente me entienda, es el club de los pecadores, de los peores pecadores de este mundo. Para que nadie crea que la iglesia es el lugar de donde se reúnen los santitos más santos, los intocables, impecables, etcétera. En absoluto. La iglesia es el lugar donde todos los que son pecadores, que se arrepintieron, se reúnen para aprender mucho más de aquello que le agrada al Señor en nuestra vida. Entonces no tenemos por qué mirar o señalar a alguien que viene a la iglesia. Si alguien señala a otra persona dentro de la iglesia es porque debe creerse que es el Señor Jesús o un ángel, porque todo creyente sabe que cualquier persona que entre, sea la forma en la que sea que se vista, sea la forma en la que piense, tenga los hábitos que tenga, está siempre y debe de estar siempre bienvenido en la iglesia para que escuche la verdad de la palabra del Señor y cambie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diríamos evangelizarnos entre cristianos nomás para evitarnos cualquier tipo de contaminación o cualquier cosa. Es absurdo, es totalmente absurdo. La mentalidad de santidad es un criterio totalmente absurdo porque las Escrituras denominan santos a todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. No hay tal proceso de santificación que en muchos lugares se habla como un proceso en el cual tú tienes que presentarte limpio. Eso es la parábola de las minas. Es decir, hay gente que se va a presentar ante el Señor Jesús como una mina envuelta en un pañuelo y escondida en la tierra, que nunca trajo ningún tipo de rédito al Señor, pero se va a presentar limpiecita y nuevecita como la dejó el Señor. Y eso es lo que exactamente Dios no quiere. Lo que Dios quiere es vidas totalmente desgastadas, vidas totalmente magulladas, vidas opacas. Estoy comparándolo con una moneda que tiene uso, ¿no? Si ustedes sacan una moneda de su bolsillo, van a fijarse que lo normal es que esa moneda esté opaca, esté magullada, esté rayada, esté desgastada. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, una vida que haya funcionado, que haya trabajado y que haya traído rédito para el Señor. Entonces, somos santos, actuemos como santos, en el sentido de llevemos la palabra del Señor a otros. Yo recuerdo todavía en una iglesia, que no voy a mencionar cuál es, pero cuando yo invité a un amigo que tenía una serie de piercings en la época en la que el piercing era lo más extravagante que podía haber, porque creo que era el único en toda La Paz que tenía piercings, al inicio de todo este tipo de moda, lo primero que me dijeron era, cuando yo estaba entrando con él a la iglesia para hablarle del Señor, era lo primero que se saque el arete. Segundo, que bote su cigarrillo. Tercero, que se cambie los tenis. Y me hizo recuerdo a un boliche, a una discoteca, que cuando una vez quisimos ir, cuando yo no era cristiano, quisimos ir a un concierto, lo primero que observaron fue la forma de vestirnos, y así de mundano algunas iglesias se presentan de esa manera. Están observando sobre todo tu apariencia física en vez de observar tu necesidad espiritual. Y lo que hay que hacer es tirar eso al suelo y presentar lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos presenta a gente necesitada, a quienes Dios está buscando para que escuchen de la palabra del Señor. Entonces, cuando llega una persona, sea la que sea de la comunidad LGBT, hay que recibirle con amor, con paciencia, con el deseo de querer explicarle lo que dice la palabra del Señor, que a nosotros nos ha ayudado, nos ha libertado de una serie de trabas que teníamos en nuestra cabeza, sea la que sea, de igual de peligrosas, del mismo calibre de peligrosas que el hecho de estar metido en el homosexualismo. Y ese es el criterio de amor que debiéramos de tener dentro de la iglesia. Perdón que te corte, Alejandro, pero básicamente es el pueblo o el liderazgo que no tiene el criterio. Quizás vamos a librar de culpa y dejar el beneficio de la duda. El pastor sabe bien que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que Jesús vino por los enfermos y no por los sanos. Primero, punto fuerte para no discriminar en la iglesia. Segundo, ¿no es acaso la misma iglesia la que discrimina a una persona que viene así? Recordemos que la iglesia no es otra cosa que el reflejo de todas las ideas y prédicas que el pastor predicó. Entonces, si la iglesia actúa de esa manera es porque el pastor tiene eso mismo metido en el corazón. Y así que tanto el pastor como la iglesia en general tienen que cambiar ese criterio.
Yo sé que ahora, hoy en día, todavía siguen quedando algunos chispazos de personas de una época muy tradicional dentro de la iglesia evangélica, donde te prohibían hasta correr un poquito en el pasillo de la iglesia. Esas personas van a pasar, tarde o temprano, porque nadie es eterno en definitiva. Lo que sí es eterno las escrituras, y las escrituras nos están gritando esto hace mucho tiempo atrás. Que algunos los hayan escuchado y los hayan puesto en práctica, gloria a Dios. Que otros no los hayan escuchado ni puesto en práctica, van a rendir cuentas ellos para con el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer para con este tiempo es escuchar lo que el Señor dice y hablar las cosas de manera clara, para evitarnos todo este tipo de moho y fango que nosotros mismos hemos conservado en las esquinas de nuestras iglesias. Entrando ahora al aspecto de las escrituras, vamos a revisar algo que es muy interesante. Quería comenzar con Romanos, pero vamos a empezar ya directamente con Primera de Corintios, porque este versículo es uno de los que usan varias iglesias, entre ellas la iglesia anglicana, para favorecer o apoyar el hecho del homosexualismo y de la exigencia que la comunidad LGBT está exigiendo hoy en día. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11, versículo 9 en adelante. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Esta es la versión 95, por eso aparece el término homosexual. Después vamos a explicar por qué la aparición de este término. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo nos muestra que en la iglesia de Corinto había homosexuales. Había gente que se acostaba hombre con hombre de manera voluntaria y que conocieron al Señor. El criterio de que la gente homosexual, personas homosexuales, no están llamados al reino de Dios es un absurdo. Porque el versículo que acabamos de leer nos muestra que ellos pueden ser lavados de ese tipo de criterio y ser libertados a lo que Dios realmente ha diseñado. Y hay N casos en la comunidad cristiana de gente que era homosexual que ahora tiene su esposa o su esposo, dependiendo de si era homosexual o lesbiana. Ya no se usan mucho el término homosexual y lesbiana, sobre todo se usa gay para generalizar a ambos, ¿no es cierto? Pero en el fondo entendemos por las escrituras que ya hace mucho había gente con este tipo de decisión, porque no es una cuestión genética, que lo hemos demostrado, claro que sí. No es una cuestión que he nacido así o Dios me ha puesto un espíritu de mujer en mí, no hay ese tipo de criterios. Tú, si te fijas al espejo y ves un hombre, tú eres un varón. Y el Señor te está llamando a que tú vivas de manera como te ha diseñado para que tú encuentres libertad y te libres de esa cantidad de sombras que lo único que hacen es amargarte y empujarte justamente a la muerte. Seas hombre o seas mujer. Y este ejemplo es bastante evidente en 1 Corintios 6:11. Pero en algunas versiones, sobre todo en la versión Reina Valera del 95, como hemos leído, se entiende como homosexual. En la versión Reina Valera 60 se usa o se traduce como los que se acuestan con varones. Ajá. Ahora, por la modernidad es que pusieron el término homosexual para la Reina Valera 95, porque tratan de hacer de adaptar el Reina Valera 60 a un lenguaje mucho más actual. Ahora, muchos de la iglesia anglicana dicen que el término que aparece, que es acernokoitai, que es una palabra compuesta de arsin y koitis, que significa hombre fuerte y lecho o cama, que según los anglicanos se refiere exclusivamente a los que violan a jóvenes. Ese es el fundamento que ellos usan. Dicen, no está hablando de homosexuales, el versículo no habla de homosexuales, está hablando de gente que abusa de jóvenes, pero revisando la historia, revisando la semántica del término en griego, no está hablando necesariamente de una violación. Está hablando tanto de una violación como de aquellos que optan por tener relaciones sexuales de manera voluntaria. De eso está hablando. Hay gente que dice que según los anglicanos se refiere exclusivamente a los que violan a jóvenes, como decías en un inicio, pero esto es una gran mentira, porque sabemos bien que para el imperio griego el homosexualismo era una práctica común. Solo falta ver, digamos, y recordar las relaciones entre Alejandro Magno y Hefestión, por ejemplo, si revisamos algo de historia. Y recordemos que el imperio griego es anterior al imperio romano, así que no es una cuestión solamente de la época del primer siglo.
Otro caso es también de Julio César y Nicómedes, o los poemas, no sé, de Ovidio, de Horacio, que exaltan justamente el homosexualismo. Así que no es una cuestión de violación. Revisen algo de historia, por lo menos, para hablar sobre algún término. No está hablando exclusivamente de aquellos que violan a jóvenes, en absoluto. Mencionas la iglesia anglicana. En Estados Unidos la iglesia presbiteriana aceptó, bueno, el término que es, creo... presbiteriana, adventista, bautista, ordenar. etcétera. Sí. Ordenar Y aceptan también el homosexualismo como tal, y están defendiendo el homosexualismo como tal. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que recordemos que supuestamente por una mentalidad mucho más evolucionada, y por eso decía en algunos programas que el evolucionismo lo que hace es afectar en el fondo el criterio y la razón dentro de la sociedad. Argumentar que el evolucionismo es verdad y a partir del hecho de que la evolución existe, decir que cualquier tipo de avance, entre comillas, o nueva aparición de alguna práctica es solamente proceso evolutivo, es un absurdo. Es un absurdo. Es un absurdo total, porque no le podemos llamar evolución al hecho de lo que hoy en día ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos es el mejor ejemplo de lo que la mentalidad supuestamente más evolucionada es capaz de hacer en una sociedad. Estados Unidos hoy en día me parece patético como sociedad para habitar para cualquier ser humano, por la cantidad de mentiras que se manejan, por la manipulación que hay de la sociedad misma, por los peligros a los que están expuestos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente de la sociedad, así como hoy en día que vemos que ladrones vienen y te roban, sino por el mismo gobierno, el mismo Estado que está afectando y menoscabando justamente la base de la familia. Volviendo a lo de las escrituras, el término que se usa en 1 Corintios 6 está dirigido a describir toda práctica relacionada a sexualidad entre hombres, sea esta por violación, en este caso pecado sería para el agresor, como de los que de manera consentida tienen relaciones homosexuales. Así que no tiene nada que ver con que no está atacando el homosexualismo. Ese criterio es totalmente absurdo. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1. Si algunos creen que 1 Corintios no está afectando al homosexualismo o no se hace mención del homosexualismo, Romanos 1 lo hace de manera directa. Y fijémonos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Para tener claro el asunto y para aquellos que creen que no está atacando al homosexualismo las escrituras, ese tipo de prácticas, no al homosexual como tal, sino la práctica como tal, leamos primero de Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice así: pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es una descripción por si acaso del evolucionismo como tal. 24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y continúa: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia, se encendieron. No es una cuestión de solamente que fueron y violaron gente. Está hablando de gente que mutuamente tenían deseos uno hacia el otro. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y esta frase de que recibieron en sí mismos la retribución se refiere justamente no solamente a enfermedades, sino a cualquier tipo de afectación psicológica que una persona homosexual sufre al tener ese tipo de prácticas. Recordemos que en otro caso dice que la persona que adultera, la persona que tiene pasiones desordenadas en el sentido sexual o fornica y demás cosas, se peca contra sí mismo, contra su propio cuerpo, dice las escrituras. Y eso es porque uno se lastima a sí mismo, uno se afecta a sí mismo como tal, ya sea de manera psicológica como también física, ya sea por serie de heridas, porque obviamente esto lo hay que hablar claro, tienen penetraciones en lugares que no están diseñados para tener actos sexuales, tienen algún tipo de relación sexual de manera tal que se lastiman y se afectan entre ellos, y se contaminan, se dañan, se afectan, se contagian de cosas por tener este tipo de prácticas. Entonces lo que hay que entender es que de eso está hablando Pablo, y hace mucho nos había advertido al respecto.
Emocionante ha sido la descripción del primer libro de los Romanos, a los cuales de manera magistral Dios nos habla acerca del rechazo directo y plano que el mundo tuvo por no reconocer a Dios. Este tema es emocionante porque también marca directamente, Alejandro, la pauta y directamente hasta literal, diría yo, ¿no? La palabra, hombres con hombres se encendieron. Pero a mí me interesa que podamos desarrollar también, y creo que no soy el único, dice la escritura que leímos en Romanos 1, de que por haber, no reconocieron a Dios, no reconocieron, siendo que se le ha declarado a través de la creación, a través de las cosas creadas, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sí, no es porque ellos sean incrédulos, sino porque ellos son crédulos pero con lo equivocado. Ajá. Es decir, ellos terminaron convirtiendo en su religión las cosas naturales. El evolucionismo, y eso no les gusta a muchos científicos y personas que aman el evolucionismo, ateos y demás, el evolucionismo no es otra cosa que una religión, porque creen cosas de la nada. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la materia química inorgánica sea capaz de organizarse y de generar información para crear la vida? La forma en la que nos explican los evolucionistas es: algo pasó hace millones de años que dio producto a la vida, y punto. No hay ninguna explicación lógica, no hay ninguna explicación solvente para justificar el evolucionismo como tal. Pero lo creemos. Lo creen, yo no lo creo. No, claro, me refiero a la gente que, por supuesto, al no tener esa base, lo cree. Claro, y terminan adorando, dice, justamente a los animales, a cuadrúpedos, es decir, en definitiva terminan creyendo que el reino animal es como nuestro referente de cómo debiéramos de actuar nosotros, que es lo que estamos criticando ahora en el caso del homosexualismo. Dar como fundamento que los animales tienen relaciones homosexuales no es sinónimo para justificar, no es, mejor dicho, fundamento para justificar el hecho de la existencia del homosexualismo actualmente, en absoluto. Así que lo que pasa es que la humanidad como tal es netamente religiosa. El problema está en que el ateo es tan religioso como cualquier otro, pero con una religión totalmente equivocada, que según él no cree en nada. Pero el hecho de no creer en nada y de creer que la materia como tal es el padre o el generador de su vida, eso es religión. Eso es religión. Y cualquier persona que hable de cualquier tipo de religión anda metido, o de mejor dicho, de cualquier tipo de creencia, está metido en una religión como tal. La única religión verdadera es el cristianismo. También, por eso te decía en una parte del programa, que en el proceso de estupidización que hay dentro de la iglesia, nos estamos enmarcando en decir frasecitas bonitas y nada más, como lo que ocurre en varias librerías cristianas. Jesús es vida, no religión. Pero por favor lean Santiago. La religión verdadera, pura y verdadera, es justamente visitar y habla de lo que es ser un buen cristiano. ¿El cristianismo es religión? Claro que sí. Claro que sí, hay que decirlo de manera clara, es una religión. La diferencia está en que es la verdadera religión, la única religión. Viendo este tipo de aspectos, hay argumentos que he escuchado de parte de la iglesia anglicana, sobre todo, y de otras iglesias que apoyan el homosexualismo, que dicen barbaridades. Uno de ellos es: el término homosexualismo no aparece en las escrituras y por ende no se ataca, y la Biblia y el Señor no ataca el homosexualismo. Pero por favor, tampoco aparece el término dinosaurio, claro. Tampoco aparece el término, una cantidad de términos como droga, etcétera, 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 y no por eso significa que son cosas que se deben de hacer. No por eso significa que los dinosaurios no existen en las escrituras. Hay descripciones bastante claras de lo que son los dinosaurios. Podemos leer, en este caso, Job y otras cantidades de versículos en las escrituras que nos hablan de la existencia de los dinosaurios como tal. Entonces, es obvio que no aparezca el término homosexualismo. Para el año 1869, Carl Maria Kerbeni es la que crea la palabra homosexualidad. Obviamente para 1869 se crea la palabra homosexualidad y obviamente no aparece en las escrituras, pero la semántica, es decir, el hábito, la práctica homosexual está descrita en las escrituras. Por supuesto. Entonces no hay forma en la cual uno pueda decir que el homosexualismo no está siendo atacada por las escrituras. Estamos hablando de la práctica homosexual como tal. Hay una pregunta según lo que veo. Nos escriben... Gracias, porque creo que esa es la última pregunta que vamos a responder. Si un homosexual, dice el mensaje, viene a la congregación y se le habla, pero él no escucha e incita a otro, ¿se debería de expulsarlo, como dice 1 Corintios 5:13?
No. En primer lugar, 1 Corintios 5:13, vamos a leer si realmente habla de la expulsión. 1 Corintios 5:13 dice: a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sí, pero recordemos que el hecho de quitar a alguien de entre vosotros, en otros versículos dice que nos apartemos de ellos. El hecho de expulsar no es agarrar y sacarlo de un tirón de la puerta de la iglesia. Y además que este tipo de versículos hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que, sobre pretexto de que están aplicando este versículo, ha cometido serios errores. El hecho de expulsar a un hermano por el simple hecho de cuestionar o preguntar sobre algo que se ha predicado en la iglesia ha sido motivo para que lo voten. Y probablemente lo que estemos haciendo es una muestra más bien de falta de amor que de amor como tal. Si a una persona se le habla del Señor y es homosexual, y esa persona entiende las implicancias de las Escrituras, de lo que implica ser homosexual y las consecuencias que hay, y persiste en lo mismo porque simple y llanamente tal vez está en busca de enamorar con alguien dentro de la iglesia, entonces de manera clara hay que hablar las cosas de manera clara y decirles: bueno, discúlpeme, pero usted ya no tiene aceptación en la iglesia por este tipo de cosas. Te he hablado de esto, pero siempre con amor. Siempre con amor, y el objetivo es de que esa persona se arrepienta. Hacer este tipo de cosas simple y llanamente a la ligera, porque me parece que es lo correcto, es un gravísimo error. La idea es que nos conste a nosotros, sobre todo a los ancianos dentro de la iglesia, que se ha hecho todo por colaborar y ayudar a que entiendan las Escrituras. Se cumple la palabra en 1 Juan donde dice que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. No eran de nosotros, para que el mundo vea. Y eso es lo que pasa comúnmente en muchas iglesias. Las personas que no están, que no entienden las Escrituras, que tienen otro criterio que no es conforme a la palabra de Dios, inevitablemente ellos son los que se salen. Porque ya no toleran, digamos, este tipo de prácticas, ya no toleran tampoco la coherencia de actuar de los hermanos respecto a nuestro comportamiento. Si yo soy homosexual y persisto en esto, sabiendo lo que dicen las Escrituras, voy a notar, o de manera obvia, que los hermanos poco a poco van a ir aislándose de mí. Esto de manera obvia va a llevarme a que, bueno, no estoy pudiendo tener una buena relación con ellos, mejor me voy. Y eso es obvio. Pero cuando alguien no concibe, no entiende las Escrituras, pues obviamente lo primero que va a ocurrir es que va a querer alejarse. Si alguien comprende las Escrituras y sabe lo que tiene que hacer, va a permanecer y va a cambiar su comportamiento. La idea es justamente libertar a la gente, no es darles un pretexto para que tengan una comunidad donde puedan seguir practicando lo que les venga en gana. Lamentablemente hay errores en la práctica de la ley del Señor para el Nuevo Testamento. Es decir, hay pastores que no entienden las Escrituras y juzgan a dedo lo que les venga en gana y lastiman a la gente. Lo primero que tendríamos que hacer es informarnos al respecto para dar una respuesta clara. Informarnos al respecto y también quitarnos los prejuicios. Recordemos que un pastor no puede hablar con un homosexual sobre lo que es la palabra del Señor si en su corazón hay el prejuicio de que por el solo hecho de reunirse a solas con él, ya todos van a pensar que el pastor está teniendo algo que ver con esta persona. En absoluto, tenemos que tener amor y la libertad del amor y del entendimiento de las Escrituras como para tratar con ellos, para alcanzarlos para el Señor. Es lo que debiéramos de hacer en principio. Antes de pensar en desecharlos, en botarlos de la iglesia, tenemos que pensar si todo el procedimiento y nuestro conocimiento de las Escrituras y sobre el ámbito de la comunidad LGBT lo tenemos claro en nuestro corazón para podernos acercar a ellos. Si nos acercamos con prejuicios y demás y creyendo que a la primera nos van a escuchar y van a cambiar su manera de vivir, gloria a Dios si ocurriera así. Pero si no es esto y requieren de más tiempo para conocer de las Escrituras, hay que tener la paciencia y el tiempo para hablar del Señor. El fundamento humano, el temor, el mensaje nos dice y nos expone, ¿no? Yo creo que está basado más en la ignorancia, donde si, bueno, está una persona y ya no somos bíblicos, dice, no, le va a contaminar espiritualmente a otro hermanito y viceversa. No en absoluto. Eso de contaminación espiritual es una barrabasada que se inventaron los neopentecostales. Ajá. El neopentecostalismo se ha inventado un montón de términos y de significados que no tienen ni pies ni cabeza a la luz de las Escrituras. No es porque yo me acerque y le salude a una persona que me ha contagiado algún espíritu de homosexual. Eso es una ridiculez, en primer lugar. Lo que más afecta al espíritu de la gente y contamina de manera espiritual a la gente son los criterios
Recuerden que lo que el Señor ataca es lo que decimos con nuestra boca. Eso contamina a la gente. No está hablando de una contaminación espiritual en el sentido. Los criterios, los conceptos que nosotros vertimos es lo que contamina o limpia a la gente. Si es conforme a las Escrituras, limpia. Si es conforme a mi criterio, estoy lanzando basura al corazón, a la mente de otra persona, para llenarlo de la basura que yo tenía por dentro. Entonces, quitémonos esos prejuicios y recordemos que nosotros tenemos al Señor y debemos de hablar con esa libertad, con ese amor, con ese deseo de alcanzar a más para Cristo. No a juzgar para sentirnos qué buen cristiano que soy yo, cuanto más señalo a la gente. Eso es absurdo. El objetivo tiene que ver con amemos al Señor y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pónganse en los zapatos de una persona que está pasando por X o Z pecado. ¿Te gustaría que alguien te mire con desprecio y no te diga la verdad para que salgas de ese fango? La verdad es que yo quisiera que alguien me diga las cosas de manera clara para que yo salga de eso. La gente que se lava las manos y dice, no, él tiene cierto hábito y anda desechando a la gente, son gente pobre espiritualmente, porque van a ser condenados por el Señor por el mismo trato que han dado. Recordemos que no podemos andar midiendo a la gente según la regla que yo tenga. Las cosas se miden de acuerdo a la regla del Señor, no de acuerdo a las reglas que yo tenga. Entonces, si no nos quitamos esos prejuicios, en definitiva no estamos haciendo el trabajo del Señor. No estamos ayudando absolutamente a nadie con nuestro silencio. Ha sido edificante, pero también desafiante, querido Alejandro. Antes de la despedida, necesitamos recapitular los principios y por favor voy a pedirte un examen mental para ver si podemos resumir las cosas básicas que tenemos que tener los cristianos, los evangélicos, el liderazgo y el pueblo. Primero, respecto a la ley, no es nomás decir, rechazar, no, ellos no tienen que hacer porque no tenemos argumento, tenemos que ser concretos. Como líderes, como cristianos, hemos propuesto de que el tema del amor tiene que ser dosificado, pero también al mismo tiempo con sabiduría. No es el asunto de abrir a las puertas a todo el mundo y dejar que también eso quizás sea un parámetro muy grande, pero tenemos que resumir, Alejandro, tenemos que ser concretos. ¿Cuál es la postura de los cristianos según la Biblia respecto a este tema? ¿Qué hacemos con una persona que está en la iglesia y qué hacemos como familia? ¿Cuál es el principio sobre los cuales tenemos que movernos en estos tiempos? Para finalizar. Ya, en primer lugar, que recordemos que en la iglesia del primer siglo no era un local donde las puertas estaban abiertas para cualquiera que pueda entrar. Es decir, la mayor parte de los cristianos asistían porque habían sido evangelizados ya por alguien. Habían llegado a creer por alguien. Así que el hecho de aceptar nomás a la gente porque sí, como como plaza pública, no es lo correcto. Lo correcto es primero tengamos contacto con la gente a quienes queremos alcanzar con el evangelio para llevarlos con cierto criterio de las escrituras para que lleguen a la iglesia. Ahora, si tenemos las puertas abiertas solamente por recibir multitud, vamos a cometer el error que criticaba hace un tiempo. Andamos contando si ya somos 50,000, 60,000 en la iglesia, 80,000 en la iglesia, porque nos interesa el número, la cantidad, no nos importa las personas. Entra cualquier hijo de vecino, por más que se esté congregando 3, 4 años en esa congregación, le seguimos dando la bienvenida porque no sabemos ni quién es. Entonces la idea es justamente llegar a la persona como tal. No es tener multitud por multitud, para nada. Así que la idea es acerquémonos, informémonos en cuanto a la palabra del Señor, informémonos en cuanto a la comunidad LGBT para acercarnos a ellos. Y una vez que hayamos llegado a ellos y les hayamos podido explicar las escrituras, podamos poco a poco insertarlos dentro de la iglesia para que sigan en su crecimiento espiritual. Esa es la forma correcta de actuar, para con todos, no solamente con la comunidad LGBT, para con todos. Esa es la forma correcta de actuar. Así que es lo primero que debemos de tener, la información clara en la cabeza respecto a las escrituras. El hecho de usar el prejuicio, porque el prejuicio simple y llanamente me maneja así, es absurdo. Y eso lo único que hace es contaminar a la gente. Como familia. Como familia debemos de orar por ellos, debemos de enseñar a nuestros hijos. No es solamente agarrar, tener un hijo, concebir un hijo, encender la tele y que la tele sea la niñera de nuestras guaguas. La forma correcta es debemos de enseñarles. Es un tema que vamos a tratar dentro de no mucho, pero en las iglesias nosotros somos los primeros en lavarnos las manos respecto a la educación de nuestros hijos.
Si nuestro hijo se está portando mal, la culpa es del profesor de escuela dominical porque él no les ha enseñado lo que debiera de enseñar. Y eso es absurdo. La responsabilidad de la educación está en los padres. Exacto. No tiene nada que ver el hecho de que por media hora de educación de la escuela dominical en las iglesias creamos que nuestros hijos ya tienen que ser todos unos santos. En absoluto. Son los padres que por ignorancia no son capaces de enseñar de las escrituras a sus hijos ni de tener el cuidado sobre sus hijos respecto a su caminar en el ámbito cristiano. Eso tiene que quedar claro para nosotros. Finalmente, yo creo que tendríamos que lanzar el desafío a todos. ¿Cuál es la postura, en este caso, del creyente en el tema legal? Porque a veces metemos la pata, Alejandro. Metemos la pata en decir algo cuando no está en las leyes, peor aún en la Biblia. Lamentablemente la iglesia de hoy en día es una iglesia sorda, muda, ciega, manca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque justamente es mucho más conveniente tener ovejas que no estén emitiendo ningún tipo de sonido, que mejor si ni comen, mejor si ni ven, mejor si ni caminan, porque así yo no tengo que llevarlos a ningún lado y la comida se las pongo ahí, se las tiro y que coman de donde puedan. Y eso es lo que estamos haciendo con la iglesia. No les damos opción a que analicen ni siquiera las prédicas que nosotros mismos damos. Damos por hecho de que lo que nosotros hemos predicado es palabra santa y nadie tiene por qué observar ningún detalle de nuestra prédica. Cuando las escrituras nos muestran de manera clara que eran de mucho más dignidad y honorabilidad una iglesia llamada Berea por el hecho de escuchar las prédicas del apóstol Pablo y observarlas, analizarlas, investigar en las escrituras si lo que se predicó era conforme a la palabra de Dios. Esa es la forma correcta de actuar. El hecho de exigir que la gente tiene que no escuchen, no vayan a los seminarios, no estudien nada, escuchen solamente mis grabaciones que están, por cierto, se están vendiendo en la puerta de la congregación, es la forma correcta de actuar. Eso es absurdo. Esa es una forma muy astuta de lavar el cerebro a la gente. Lo que nosotros necesitamos es libertar a la gente enseñándoles a que tienen un cerebro y que tienen que usarlo, no dejarlo nuevecito, como dicen en un programa humorístico. Es decir, la idea es, tenemos todos un cerebro y debemos de usarlo. Analicemos, leamos las escrituras, revisemos las escrituras de principio a fin, analicen y cuestionen, pregunten en las prédicas. Las prédicas tienen que dejar de ser monólogos de domingo. Entendemos de que Efesios 4 habla de que los pastores, evangelistas, profetas, maestros y todo eso están puestos por el Señor Jesucristo, constituidos para preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Es involucrar, no solamente hacer una jerarquización, yo pastor, o yo líder, o yo el principal, y el pueblo ahí se quedó, ¿no es cierto? Sí, para nada. Recordemos que es como que mi cerebro diga, un momentito, aquí yo soy el que maneja todas las cosas, así que don Riñón, paras tus actividades porque noto que tú estás queriendo tener algún tipo de importancia dentro del cuerpo. Obviamente todo el cuerpo va a morir por falta de los riñones. La forma correcta es que todos los miembros del cuerpo de Cristo estén funcionando, que solamente el pastor sea el que está haciendo todo el trabajo dentro de la iglesia. Es un error. Que el pastor y sus hijos nomás sean los que dirijan toda la iglesia es un error. Porque esto no tiene nada que ver con una especie de imperio, no estamos hablando de aquí de ningún tipo de dinastía ni de nada. La forma correcta de actuar es hacer las cosas como el Señor nos manda. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y debieran de estar funcionando todos. Con el don que hayan recibido, debieran de estar funcionando todos. Es la forma en la que la iglesia se ve sana. Así no tenemos hermanitas que andan con el ministerio de chismografía santa, ni tampoco tenemos el ministerio de los jóvenes que hacen el ministerio de PlayStation santo o el ministerio de tal cosita. No, necesitamos gente que esté trabajando con entendimiento de las escrituras y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ha sido una jornada agotadora en el sentido mental de trabajar y cambiar fundamentos, Alejandro, no solamente legales, sino sociales, espirituales, que es lo que nos interesa esta noche. Hoy hemos estado compartiendo el tema del homosexualismo y esperamos de que los conceptos que se hayan vertido en este programa le hayan servido a usted, que nos está escuchando y nos honra con su sintonía. Yo creo que nos compete la hora, Alejandro, para la despedida y las recomendaciones finales, por favor. Bien, hemos abarcado ya bastante y lo único que queda por mi parte decirles es que el Señor les bendiga grandemente. Si hay alguien de la comunidad LGBT que está escuchando el programa, animarle a que escuche del Señor,
a que salga de cualquier criterio que tal vez en su corazón ha sido implantado por el tiempo, las amistades, el contexto, y que se dé un tiempito para escuchar lo que dice el Señor y quede libre de todo aquello que lo esté oprimiendo. Antes de la despedida final, yo creo que corresponde orar, Alejandro, Exacto. como habíamos dicho. Entonces, por mi parte, también agradecer para poder invitar una vez más cordialmente a que nos sintonicen el siguiente viernes a partir de las 20 horas hasta las 22 con el programa El Chocolate Caliente. La oración de despedida, recomendaciones finales, que Dios los bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes. Amado Señor Jesús, te pido, Padre Santo, que seas tú bendiciendo cada uno de los corazones de aquellos que han escuchado el programa. Que les dé sabiduría, sed, hambre por tu palabra. Por aquellos que están tal vez sumidos en una práctica homosexual, te pido, Señor, que pongas en ellos amor, tranquilidad, deseo, Señor, por tu palabra. Por quedar libres de aquello que les han dicho que es normal, que les han dicho que es habitual, que incluso es natural. Y que ahora que han escuchado todo lo que hemos hablado, Señor, sepan que vivieron en una mentira. Que encuentren la libertad, Señor, de conocerte a ti y de saber cuál es el objetivo que tienen en su vida, puesto por ti, Señor. Bendícelos grandemente. Si alguien está escuchando esto con un corazón en tristeza, en dolor, te pido, Padre bendito, que pongas paz, tranquilidad y deseo, hambre, Señor, por tu palabra, por conocerte, amado Dios. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, en esta noche. Bendice su reposo y haz, Padre bendito, que en su corazón haya cada día más amor por ti. En tu santo nombre, amado Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.